más honestidad. Por la noche, después de cenar, solíamos sentarnos en el salón con Jenny y Ian a conversar de esto y aquello, o escuchar las historias de Jenny. Esta noche, sin embargo, era mi turno, y mantuve absortos a Jenny y a Ian, mientras les hablaba de la señora McNabb y los casacas rojas. Dios sabe que los niños están para ser castigados. De lo contrario, Él no los habría hecho tan malvados. Mi imitación de Granny McNabb sacudió la casa de risa. Jenny se secó las lágrimas de los ojos. Es bastante cierto, y estoy segura de que ella lo sabe. ¿Qué tiene Ian? ¿8 varones? Ian asintió. Sí, por lo menos. Ni siquiera me acuerdo de todos sus nombres. Cuando Jamie y yo éramos pequeños, siempre había un par de McNabbs cerca con quienes cazaron a dar. ¿Crecisteis juntos?, inquirí. Jamie e Ian intercambiaron sonrisas anchas y cómplices. Ah, sí, nos conocíamos, dijo Jamie y rió. El padre de Ian era el administrador de la Libro, y como Ian lo es ahora. En varias ocasiones durante mi temeraria juventud me he encontrado codo con el señor Murray, aquí presente, mientras explicábamos a uno o ambos de nuestros respectivos padres que las apariencias eran engañosas y en caso de que eso fallara, cómo las circunstancias alteraban los casos. Y cuando eso fallaba, intervino Ian, me he encontrado en el mismo número de ocasiones doblado sobre un bárgano con el señor Fraser, aquí presente, mientras lo oía chillar como un loco y aguardaba mi turno. Jamás, replicó Jamie con indicación. Jamás, grité. Llámalo como quieras, Jamie, contestó su amigo, pero era atronador. Los gritos de ambos se escuchaban a kilómetros, interpuso Jenny, y no solo los gritos, también los argumentos de Jamie, todo el tiempo hasta llegar al bárgano. Sí, debiste haber sido abogado, Jamie, aunque no sé por qué, siempre dejé que tomaras la palabra, agregó Ian y meneó la cabeza. Siempre nos metías en problemas peores. Jamie rió otra vez. ¿Te refieres a la torre? Exactamente. Ian se volvió hacia mí y señaló en dirección al oeste, donde la antigua torre de piedra se elevaba de la colina detrás de la casa. Fue uno de los mejores discursos de Jamie, prosiguió, y puso los ojos en blanco. Le dijo a Brian que no era civilizado usar la fuerza física para imponer un punto de vista. El castigo corporal era de bárbaros, continuó, y además, anticuado. Golpear a alguien solo porque había cometido un acto con cuyas ramificaciones, esa fue la palabra, con cuyas ramificaciones él disentía, no era una forma constructiva de castigo. En ese punto todos reímos. ¿Brian escuchó todo eso?, pregunté. Ah, sí, convino Ian. Yo me quedé parado al lado de Jamie y asentía cuando él se interrumpía para tomar aire. Cuando por fin se quedó sin palabras, su padre tosió y dijo, entiendo. Después se volvió y miró un rato por la ventana. Balanceaba la correa y asentía con la cabeza, como si estuviera pensando. Nosotros permanecimos de pie, codo con codo, como dijo Jamie, sudando. Finalmente Brian se alejó de la ventana y nos ordenó que lo siguiéramos al establo. Nos dio una escoba, un cepillo y un balde a cada uno y nos señaló la torre, explicó Jamie, continuando con la historia. Dijo que yo lo había convencido, de modo que había optado por una manera más constructiva de castigo. Ian volvió a poner los ojos en blanco, como siguiera con la vista las ásperas piedras de la torre. Esa torre mide 18 metros de altura, especificó para mí. Tiene un diámetro de 9 metros y 3 pisos, suspiró. La barrimos de arriba a abajo, prosiguió, y la restregamos de abajo a arriba. Nos llevó 5 días. Hasta el día de hoy siento el gusto a paja de avena podrida cada vez que toso. Y al tercer día
Trataste de matarme, agregó Jamie, por haberte metido en eso. Se tocó la cabeza. Me hiciste un feo corte sobre la oreja cuando me diste con la escoba. Ah, bueno, respondió Ian con calma. Eso fue cuando me rompiste la nariz por segunda vez, así que estábamos en paz. Nada mejor que un Murray para llevar cuentas, afirmó Jamie y meneó la cabeza. Veamos, interpuse y conté con los dedos. Según tú, los Fraser son testarudos, los Campbell son solapados, los Mackenzie son encantadores pero taimados y los Graham estúpidos. ¿Cuál es la característica distintiva de los Murray? Puedes contar con ellos en una pelea, pronunciaron Jamie e Ian a la vez. Rieron. Sí, puedes hacerlo, señaló Jamie recobrándose, pero ojalá que estén de tu lado. Ambos hombres prorrumpieron en carcajadas nuevamente. Jenny sacudió la cabeza con desaprobación hacia su esposo y su hermano. Y eso que todavía no hemos bebido vino, comentó. Bajó la costura y se puso en pie con esfuerzo. Acompáñame, Claire. Veamos si la señora Croft ha preparado bizcochos para acompañar el oporto. Un cuarto de hora más tarde, volvíamos por el pasillo con el refrigerio cuando oí decir a Ian. Entonces, ¿no te importa, Jamie? ¿Importarme qué? Que nos hayamos casado sin tu consentimiento. Me refiero a Jenny y a mí. Jenny, que me precedía, se detuvo en seco en la puerta de la sala. Hubo un bufido corto desde el sillón donde Jamie estaba repatingado con los pies apoyados en una banqueta. Como nos dije, dónde estaba y no tenías idea de qué regresaría, si es que lo hacía. No os puedo culpar por no esperar. Podía ver a Ian de perfil, inclinado sobre el canasto de leña. Su rostro largo y bonachón estaba fruncido. Bueno, no me pareció bien, en especial siendo yo lisiado. Oímos un bufido más fuerte. Jenny no podría tener un esposo mejor, aunque te faltaran las dos piernas, y los brazos también, declaró Jamie con aspereza. La tez pálida de Ian se ruborizó. Jamie tosió y bajó las piernas del almohadón. Se agachó para recoger un trozo de leña que había caído del cesto. ¿Cómo fue que te casaste entonces, dado tus escrúpulos? Preguntó y torció un lado de la boca. Diablos, protestó Ian. ¿Supones que tuve alternativa? ¿Con una Fraser? Sacudió la cabeza y sonrió a su amigo. Me abordó un día en el campo mientras yo intentaba reparar un carro que se había quedado sin una rueda. Salía de debajo, cubierto de mugre, y la encontré allí, de pie. Parecía un arbusto cubierto de mariposas. Me miró y dijo... Hizo una pausa y se rascó la cabeza. Bueno, no sé exactamente qué dijo, pero acabó besándome, a pesar de la suciedad, y diciendo, de acuerdo, entonces nos casaremos el día de San Martín. Desplegó las manos con una resignación cómica. Le estaba explicando por qué no podía hacer tal cosa cuando de pronto me encontré delante de un cura diciendo, yo te tomo, Janet, y jurando un montón de cosas muy improbables. Jamie se reclinó en el asiento y rió. Sí, conozco la sensación, dijo. Te hace sentir como irreal, ¿no? Ian sonrió, ya sin vergüenza. Por cierto, a veces la experimento de nuevo, ¿sabes? Cuando veo a Jenny de repente, de pie contra el sol de la colina, o sosteniendo al pequeño Jamie sin mirarme. La observo y pienso, Dios mío, no puede ser tuya, no es posible. Meneó la cabeza y algunos mechones castaños cayeron sobre una ceja. Y luego se vuelve y me sonríe. Miró a su cuñado y sonrió. Bueno, tú lo sabes. Es evidente que pasa lo mismo entre tú y tu Claire. Ella es especial, ¿verdad? Jamie asintió. La sonrisa no abandonó su rostro, pero cambió. Sí, murmuré. Sí lo es. Mientras bebíamos oporto y comíamos bizcochos, Jamie y Ian continuaron evocando sus infancias compartidas y a sus padres. El padre de Ian, William, había muerto la primavera pasada y ahora Ian administraba solo la propiedad.
¿Te acuerdas cuando tu padre apareció en el manantial y nos obligó a que lo acompañáramos a la herrería para ver cómo se arreglaba el armazón de un carro? Sí, y no entendía por qué no dejábamos de movernos y agitarnos. Y no dejaba de preguntar si queríamos ir al baño. Los dos hombres se reían demasiado para poder terminar la historia, así que miré a Jenny. Sapos, explicó ella. Cada uno tenía 5 o 6 sapos dentro de la camisa. ¡Oh, caramba!, intervino Ian. Cuando asomó uno por tu cuello y saltó de tu camisa la fragua, creí que me moría. No comprendo por qué mi padre no me retorció el pescuezo en varias ocasiones, atajó Jamie y sacudió la cabeza. Es un milagro que haya llegado adulto. Ian miró a su propio hijo enfrascado en apilar bloques de madera, uno sobre el otro, a la chimenea. No sé cómo me las arreglé cuando llegó el momento de tener que azotar a mi propio hijo. Quiero decir, es tan pequeño. Hizo un gesto indefenso hacia la pequeña figura concentrada sobre su tarea. Jamie escudriñó a su tocayo con expresión cínica. ¿Será tan travieso como tú o yo? Dale tiempo. Después de todo, supongo que hasta yo debí parecerme un angelito en algún momento. Claro que sí, manifestó Jenny de pronto y depositó una taza de peltre con sidra en la mano de su marido. Palmeó a su hermano en la cabeza. Eras un niño muy dulce, Jamie. Recuerdo estar de pie junto a tu cuna. No tenías más de 2 años y dormías con el pulgar en la boca. Y convinimos en que nunca habíamos visto un niño tan bonito. Tenías mejillas redondas y gordas y unos rizos divinos. El niño bonito se sonrojó un poco y vació su sidra de un trago, esquivando mi mirada. Pero no duró mucho, agregó Jenny, y exhibió sus dientes blancos en una sonrisa maliciosa. ¿Qué edad tenías cuando recibiste tus primeros azotes, Jamie? ¿7? No, 8, respondió Jamie y arrojó su tronco a la chimenea. Cielos, cómo me dolió. 12 azotes en el trasero y mi padre no aflojó ni un poco. Del primero al último. Nunca lo hizo. Se recostó en los talones y se frotó la nariz con los nudillos. Tenía las mejillas enrojecidas y los ojos brillantes de cansancio. Cuando acabó y se alejó, y se sentó en una roca mientras yo me recuperaba, y cuando dejé de gruñir y empecé a gimotear, me llamó. Ahora que lo pienso, recuerdo exactamente lo que me dijo. Tal vez te sirva para tu pequeño Jamie, Ian, cuando llegue el momento. Cerró los ojos mientras evocaba. Me puso entre sus rodillas y me hizo mirarlo a los ojos. Me dijo, esta ha sido la primera vez, Jamie. Tendré que hacerlo de nuevo. Quizás cientos de veces antes de que te conviertas en un hombre. Rió y continuó. Mi padre me azotaba con bastante frecuencia. Y eres tan terco y orgulloso como yo a tu edad. Y agregó, a veces disfrutaré golpeándote, según lo que hayas hecho, para merecerlo, aunque en general no será así. Pero eso no evitará que lo haga. De modo que no lo olvides, muchacho. Si tu cabeza trama alguna picardía, tu trasero pagará por ella. Me abrazó y concluyó. Eres un buen niño, Jamie. Ahora ve a casa y deja que tu madre te consuele. Abrí la boca para protestar, pero me interrumpió enseguida. Sí, ya sé que no lo necesito, pero ella sí. Vamos, ve. De modo que fui a casa y mi madre me dio pan con dulce. De imprevisto Jenny empezó a reír. Acabo de recordarlo, comentó. Papá solía contar esa historia, Jamie, sobre los azotes y lo que te había dicho. Decía que cuando te envió a casa estabas a mitad de camino y de repente te detuviste para esperarlo. Cuando te alcanzó, lo miraste y dijiste, solo quería preguntarte, padre, ¿lo disfrutaste esta vez? Y cuando él respondió que no, tú asentiste y añadiste, bien, a mí tampoco me gustó mucho. Todos reímos un rato. Después Jenny se volvió hacia su hermano y movió la cabeza. Le canté la historia. Papá siempre decía que tú serías su muerte, Jamie. La alegría se desvaneció del rostro de Jamie y bajó la mirada hacia las manos grandes de sus rodillas. Sí, murmuró. Bueno, y lo fui, ¿no es cierto? Jenny y Ian intercambiaron mirada de consternación y yo clavé los ojos en mi falda sin saber qué decir. Por un instante no hubo
sonido alguno excepto el crepitar del fuego. Luego Jenny, con una rápida mirada a Ian, bajó su vaso y tocó a su hermano en la rodilla. Jamie, dijo, no fue culpa tuya. Jamie alzó la cabeza y sonrió con tristeza. ¿No? ¿De quién fue entonces? Jenny respiró hondo y contestó, mía. ¿Qué? La miró con estupor. Se había puesto más pálida de lo habitual, pero se mantuvo serena. Dije que fue culpa mía, tanto como de cualquiera. De lo que te pasó a ti, Jamie, y a papá. Jamie le cubrió una mano con la suya y se la frotó con delicadeza. No digas tonterías, muchacha, replicó. Hiciste lo que hiciste para intentar salvarme. Tenías razón. Si no hubieras ido con Randall, seguramente nos habría matado allí mismo. Jamie observó el rostro de su hermano en el entrecejo fruncido. No me arrepiento de haber ido con Randall. Ni siquiera si él hubiera... Bueno, no, pero no fue eso. Respiró profundamente para coger fuerza. Cuando entramos en la casa, lo llevé a mi habitación. Yo no sabía qué esperar. Nunca había estado con un hombre. Él estaba muy nervioso y sonrojado y pensé que se sentía inseguro, lo cual me resultó extraño. Me empujó a la cama y se quedó de pie, frotándose. Al principio creí que era por el rodillazo, aunque sabía que no lo había golpeado tan fuerte. El rubor trepó a sus mejillas y miró de soslayo a Ian antes de volver la vista a su regazo. Ahora sé que se estaba preparando. No quería que se diera cuenta de que estaba asustada, de modo que me senté derecha en la cama y le clavé los ojos con intensidad. Eso pareció enfurecerlo y me ordenó que me diera la vuelta. Me negué a hacerlo y seguí mirándolo. Su rostro estaba de color de las rosas. Se desabrochó y yo... Bueno, me reí. ¿Qué hiciste? Pregunté Jamie con incredulidad. Me reí. Quiero decir... Sus ojos desafiaron a su hermano. Sabía bastante bien cómo era un hombre. Te había visto desnudo a ti unas cuantas veces, y a Willy, y a Ian también. Pero él... Una sonrisa diminuta se dibujó en sus labios, pese a su aparente esfuerzo por reprimirla. Estaba tan gracioso, con la cara colorada y frotándose como un desesperado, y no obstante, apenas con una media. Hubo un sonido ahogado de Ian y Jenny se mordió el labio, pero prosiguió con valentía. No le gustó que me riera, y lo noté, así que reí más. Entonces se abalanzó sobre mí y me arrancó la mitad del vestido. Le pegué en la cara y él me golpeó en la mandíbula, lo bastante fuerte para hacerme ver las estrellas. Después gruñó un poco, como si eso lo complaciera, y empezó a avanzar sobre la cama conmigo. Logré ponerme rodillas y me burlé de él. Le dije que sabía que no era un hombre de verdad y que no podía hacer nada con una mujer. Yo... Inclinó la cabeza aún más. Los rizos oscuros colgaban más allá de sus mejillas ardientes. Sus palabras fueron muy bajas, casi un susurro. Yo me abrí el vestido rojo y lo provoqué con mis pechos. Le dije que sabía que me tenía miedo porque no era capaz de tocar a una mujer. Solo retosar con bestias y muchachitos. Jenny, musitó Jamie y sacudió la cabeza con impotencia. La joven levantó la vista hacia él. Bueno, lo hice, declaró. Fue lo único que se me ocurrió. Randall estaba indignado, pero era obvio que no podía hacer nada. Y fijé mis ojos en sus calzones y reí de nuevo. Entonces me cogió del cuello como para ahorcarme y me golpeé la cabeza contra la cabecera de la cama. Cuando desperté, se había marchado. Y tú con él. Había lágrimas en sus hermosos ojos azules cuando cogió las manos de Jamie. ¿Me perdonarás, Jamie? Sé que si no le hubiera enfurecido tanto, no te habría tratado como lo hizo. Y papá... Oh, Jenny, amor. Mike Reich no. Se arrodilló junto a ella y le trajo el rostro hacia su hombro. Ian, del otro lado, parecía haberse petrificado. Jamie la meció con suavidad mientras ella sollozaba. Shh, pequeña, hiciste lo correcto, Jenny. No fue culpa tuya, y quizá tampoco mía.
Le acarició la espalda. Escucha, Mokrit, ese hombre vino aquí a hacer daño, bajo órdenes, sin importarle con quién se encontrara. Ni tú ni yo podríamos haber hecho nada para modificar las cosas. Su intención era causar problemas, levantar a la campiña contra los ingleses, en su propio beneficio, y del hombre que lo contrató. Jenny dejó de llorar y se enderezó con expresión aturdida. ¿Alzar a la gente en contra de los ingleses? ¿Pero por qué? Jamie hizo un gesto impaciente con una mano, para averiguar quiénes podrían apoyar al príncipe Carlos en caso de otro levantamiento. Pero todavía ignoro de qué lado está el patrón de Randall, si es que desea saberlo, para que quienes respaldan al príncipe puedan ser vigilados y tal vez privados de sus propiedades, o si es porque él, el patrón de Randall, tiene intenciones de unirse al príncipe y desea que las tierras altas estén alzadas y listas para la guerra cuando llegue el momento. No lo sé, pero ahora no es importante. Tocó el cabello de su hermana y lo alisó hacia atrás. Lo único que importa es que no te he hecho daño y que yo estoy en casa. Pronto regresaré para quedarme. Mokrit, te lo prometo. Jenny se llevó la mano de su hermano a los labios y la besó, con el rostro resplandeciente. Buscó en su bolsillo un pañuelo y se sonó la nariz. Luego se volvió hacia Ian, todavía congelado junto a ella y con un destello de dolor en la mirada. Le tocó el hombro. ¿Piensas que debí decírtelo? Ian no se movió, pero no le quitó los ojos de encima. Sí, dijo en un susurro. Jenny bajó el pañuelo a su falda y cogió sus manos. Ian, no te lo dije porque no quería perderte también a ti. Mi hermano se había ido. Y mi padre. No deseaba perder mi propio corazón, porque tú eres todo para mí, amor, más que la casa y la familia. Esbozó una sonrisa Jamie, y eso es mucho decir. Jenny miró a su esposo a los ojos, suplicante. El amor y el orgullo de ponerse en el rostro de Ian. Jamie se puso de pie y me tocó el hombro. Abandonamos el salón en silencio y lo dejamos juntos frente al fuego agonizante. Era una noche despejada y la luz de la luna se filtraba a raudales por las altas ventanas. No podía dormirme y pensé que quizás la luz fuera también lo que mantenía despierto a Jamie. Yacía quieto, pero por su respiración me daba cuenta de que no dormía. Se volvió de espaldas y lo oí reír por lo bajo. «¿Qué es tan gracioso?», murmuré. Volvió la cabeza hacia mí. «Oh, te desperté, Sassenach. Lo siento, estaba recordando algunas cosas». ¿No dormía? Me acerqué a él. La cama había sido hecha sin dudas en la época en que una familia entera compartía el mismo colchón. El gigantesco lecho de plumas debió de consumir la productividad total de cientos de gansos y navegar a través de él era como cruzar los Alpes sin una brújula. ¿De qué te acordabas?, inquirí una vez que hube llegado sana y salva a su lado. Ah, de mi padre, en general, de cosas que decía. Dobló los brazos detrás de la cabeza y clavó la vista en las vigas gruesas que atravesaban el techo. «Es extraño», añadió. «Cuando vivía no le hacía mucho caso, pero después de que murió, las cosas que me había dicho se volvieron mucho más influyentes». Rió otra vez. Estaba recordando la última vez que me azotó. «¿Fue gracioso?», pregunté. «¿Te han dicho alguna vez que tienes un sentido del humor muy peculiar, Jamie?» Tanteé las mantas en busca de su mano. Me rendí y comenzó a acariciarme la espalda. Me acurruqué junto a él y emití pequeños sonidos de placer. «¿Acaso tu tío no te pegaba cuando era necesario?», inquirió con curiosidad. Sofoqué la risa. «Cielos, no, la idea lo habría horrorizado. El tío Lamb no creía en golpear a los niños. Pensaba que había que razonar con ellos, como con los adultos». Jamie se burló de la idea descabellada con el típico ruidito escocés. «Eso explica los defectos en tu carácter, sin duda», declaró y me palmeó el trasero. «Disciplina insuficiente durante la infancia». «¿Qué defectos de mi carácter?». La luz de la luna era lo bastante intensa para poder ver su sonrisa. «¿Quieres que haga una lista?». «No», le clavé un codo en las costillas. «Háblame de tu padre. ¿Cuántos años tenías
esa última vez? Ah, 13, tal vez 14. Era alto y flacucho, con pecas. No recuerdo por qué mi padre me estaba castigando. Con frecuencia solía ser más por algo que había dicho que por algo que había hecho. Lo único que me acuerdo es que ambos estábamos locos de ira. Esa fue una de las veces en que disfrutó azotándome. Me ciñó contra él y me acomodó en su hombro, con un abrazo a mi alrededor. Acaricié su vientre chato y jugueteé con su ombligo. Detente, me hace cosquillas. ¿Quieres oír o no? Sí, claro. ¿Qué vamos a hacer si alguna vez tenemos hijos? ¿Razonar con ellos o azotarlos? El pensamiento aceleró mi corazón, aunque no existía indicio de que esto fuera alguna vez algo más que una pregunta. Jamie me cogió de la mano y la sostuve sobre su vientre. Es sencillo. Tú razonarás con ellos y cuando hayas terminado yo los llevaré fuera y los azotaré. Creí que los niños te gustaban. Por supuesto, yo le gustaba a mi padre cuando no me portaba como un idiota, y también me quería, lo suficiente para darme una buena tunda cuando me ponía idiota. Me volví me volví boca abajo. De acuerdo, sigue contándome. Jamie se sentó y dispuso las almohadas con más comodidad antes de reclinarse. Volvió a cruzar los brazos detrás de la cabeza. Bueno, me envió al bárbano, como de costumbre. Siempre me hacía ir primero, para que pudiera experimentar la mezcla de terror y mordimiento mientras le esperaba. Pero en aquella ocasión estaba tan indignado que apareció detrás de mí. Entonces me incliné y me sometí al castigo con los dientes apretados y decidido a no gritar. Ni loco dejaría que supiera cuánto me dolía. Clavé los dedos en la madera del bárgano tan fuerte como pude, lo bastante para sacar las astillas, y sentí que la cara se me enrojecía de tanto contener la respiración. Inhaló hondo y exhaló despacio. A menudo sabía cuándo terminaría, pero esta vez mi padre no se detuvo. Me estaba costando mantener la boca cerrada y proferí un gemido con cada golpe. Los ojos se me empezaron a llenar de lágrimas, por mucho que parpadeara para evitarlo, pero resistí. Estaba destapado hasta la cintura, casi resplandeciendo bajo la luz de la luna, cubierto de diminutos pelos plateados. Podía ver el pulso palpitando justo debajo del esternón, un latido continuo bajo mi mano. No sé cuánto duró, prosiguió. Supongo que no demasiado, pero a mí se me antojó una eternidad. Por fin, mi padre se detuvo un momento y me gritó. Estaba fuera de sí de ira y yo estaba tan furioso que al principio no entendí lo que me dijo, pero después sí. Vociferó. Maldición, Jamie, ¿por qué no gritas? Ya eres grande y no pienso volver a azotarte. Pero antes de terminar quiero un buen grito, muchacho, para saber que por lo menos ha servido de algo. Jamie rió y el movimiento uniforme de su pulso se alteró. Eso me molestó tanto que me enderecé. Me volví hacia él y grité. ¿Por qué no lo dijiste antes, viejo tonto? ¡Ay! Al minuto siguiente estaba en el suelo. Me zumbaban los oídos y me dolía la mandíbula donde había recibido el golpe. Mi padre estaba de pie junto a mí. Jadeaba y tenía el cabello y la barba erizados. Se agachó, me cogió una mano y me puso de pie. Después me palmeó la mandíbula y manifestó, todavía con la respiración entrecortada. Eso fue por decirle tonto a tu padre. Tal vez sea cierto, pero es una falta de respeto. Ven, vamos a lavarnos para la cena. Y nunca más me volvió a azotar. Siguió gritándome, pero yo no me callaba, y en realidad, para aquel entonces, ya casi eran discusiones de hombre a hombre. Rió con deleite y sonreí en su hombro. Ojalá hubiera conocido a tu padre, comenté, aunque pensándolo bien, quizás haya sido mejor que no, añadí. Tal vez no le habría gustado que te casaras con una inglesa. Me estrechó contra su cuerpo y tapó con la manta mis hombros desnudos. Habría pensado que finalmente senté cabeza. Me acarició el pelo. Habría respetado mi elección, fuera cual fuera. Pero tú, volvió la cabeza y me besó en la ceja. Tú le habrías gustado mucho, Sassenach.
y yo me lo tomé como el elogio que era. Conversaciones junto al hogar. El conflicto que las revelaciones de Jenny habían causado entre ella y Ian parecía superado. La noche siguiente, después de cenar, nos sentamos en la sala. Ian y Jamie conversaban en un rincón sobre los asuntos de la granja, acompañados por una botella de vino de bayas de saúco. Jenny descansaba con los tobillos hinchados apoyados en una banqueta. Yo intentaba copiar unas recetas que me había dado a la ligera durante nuestro día de trabajo. Ahora, mientras escribía, le consultaba algunos detalles. Para curar el carbunclo, intitulé una página. Remojar 3 clavos de hierro en cerveza amarga durante una semana. Agregar un manojo de virutas de madera de cedro y dejar asentar. Cuando la viruta se va al fondo, la mezcla está lista. Aplicar 3 veces al día, comenzando el primer día de luna en cuarto. Velas de cera de abejas, comenzaba otra página. Escurrir miel de panal, remover las abejas muertas, derretir el panal en una olla grande con un poco de agua, quitar las abejas, alas y otras impurezas de la superficie del agua, escurrir el agua y reemplazar, agitar con frecuencia durante media hora, luego dejar asentar, escurrir el agua y guardarla para usar en la dulcificación, purificar con agua 2 veces más. Se me estaba cansando la mano y ni siquiera había llegado a la fabricación de los moldes de velas, el retorcido de las mechas y el proceso de secado de las velas. Jenny, dije, ¿cuánto se tarda en hacer velas, contando todo? Jenny bajó la que estaba cosiendo y calculó. Medio día para reunir los panales, 2 para escurrir la miel, 1 si está caliente, 1 día para purificar la cera, a menos que esté muy sucia, en ese caso 2. Medio día para hacer las mechas, 1 o 2 para los moldes, medio para derretir la cera, llenar los moldes y ponerlos a secar, digamos que 1 semana en total. La luz mortecina de la lámpara y el manejo de las plumas exigían un esfuerzo excesivo para después de un día de trabajo, de modo que me senté junto a Jenny y admiré la diminuta prenda que estaba bordando con puntadas casi invisibles. De pronto, su redondo vientre se abultó cuando el habitante cambió de posición. La observé fascinada. Nunca había pasado tanto tiempo cerca de una embarazada, por lo que ignoraba la intensa actividad que se desplegaba en su interior. ¿Quieres sentirlo?, dijo Jenny al verme con la vista fija en el bulto. Bueno. Me cogió la mano y la colocó con firmeza sobre el vientre. Justo ahí. Espera un momento. Pronto volverá a dar patadas. No le gusta que me recueste así. ¿Sabes? Le molesta y se retuerce. No me cupo la menor duda. Un empujón increíblemente vigoroso levantó mi mano unos centímetros. ¡Caramba! ¡Qué fuerza tiene!, exclamé. Sí. Jenny se palmeó el vientre con un cejo de orgullo. Será guapo como su hermano y su padre. Sonrió a Ian, cuya intención se había desviado un instante de los registros de la cría de caballos de su esposo y su futuro hijo. O incluso como su tío, inútil y pelirrojo. Añadió en voz más alta y me dio un codazo. ¿Eh? Jamie levantó la cabeza distraído de sus papeles. ¿Me hablabas? Me pregunto si habrá sido lo de inútil o lo de pelirrojo lo que le ha llamado la atención, me comentó Jenny en voz baja y con un codazo suave. No, muy Chris, respondió Jamie con dulzura. Solo especulábamos sobre la posibilidad de que el niño tenga la desgracia de parecerse a su tío. El tío en cuestión sonrió y se acercó para sentarse. Jenny corrió los pies y luego los apoyó en el regazo de Jamie. Masajéamelos, Jamie, le rogó. Lo haces mejor que Ian. Jamie obedeció, y Jenny se reclinó y cerró los ojos con deleite. Dejó caer la camisita sobre el vientre, que continuaba moviéndose sobre la cesta. Jamie contempló absorto los movimientos, tal como lo había hecho yo. ¿No es incómodo?, preguntó. ¿Tener a alguien dando volteretas en tu panza? Jenny abrió los ojos e hizo una mueca mientras una ola larga ondeaba el vientre.
A veces siento el hígado amoratado por las patadas, pero en general es una agradable sensación, como si... vaciló y luego sonrió a su hermano. Es difícil describírselo a un hombre, porque carece de las partes. Supongo que no puedo explicarte qué siento al tener un niño dentro de mí, tanto como tú no puedes explicarme qué sientes cuando te dan una patada en los testículos. Puedo hacerte una buena demostración. De repente se dobló por la mitad, se agarró las partes y besqueó mientras articulaba una serie de gruñidos nauseabundos. Lo hago bien, ¿verdad, Ian? Dijo volviéndose hacia este, que, sentado, con la pata de palo apoyada en la chimenea, se desternillaba de risa. Jenny intentó enderezarlo con un puntapié en el pecho. Ya basta, payaso. En ese caso me alegro de no tenerlos. Jamie se enderezó y se apartó los pelos de los ojos. No, en serio, dijo, interesado. ¿Es solo porque nuestras partes son diferentes? ¿Podrías describírselo a Claire? Después de todo, ella es una mujer, aunque todavía no haya tenido ningún hijo. Jenny me miró a la altura del diafragma y volví a sentir una punzada. Tal vez. Hablaba despacio, con aire pensativo. Da la sensación de que la piel es muy fina. Se siente todo lo que está en contacto con el cuerpo, no solo en el vientre, sino también en las piernas, a los lados y en los pechos. Sus manos los tocaron inconscientemente y dibujaron la curva inferior. Se notan pesados y llenos, y los pezones están muy sensibles. Los pulgares acariciaron lentamente los senos y vi cómo se erguían en punta a través de la tela. Y por supuesto, se está gorda y torpe. Jenny sonrió con tristeza y se frotó la cadera en donde se había golpeado antes con la mesa. Y también se ocupa más espacio que el de costumbre. Sin embargo, aquí, sus manos ascendieron protectoras por el vientre. Aquí es donde más sensaciones hay. Acarició el vientre redondo y abultado como si acariciara la piel del niño y no la suya propia. Los ojos de Ian siguieron las manos mientras éstas se deslizaban arriba y abajo. Al principio es como si el vientre estuviera lleno de gases, añadió, y se echó a reír. Clavó un tobillo en el abdomen de su hermano, justo ahí, como burbujas revoloteadoras, pero con el tiempo se siente al niño moverse y es como cuando un pez pica el anzuelo y al instante se va. Un tirón rápido, tan fugaz que ya no se está segura de haberlo sentido. Como una señal de protesta por la descripción, su invisible compañero se desplazó y abultó el vientre en un costado y luego en el opuesto. Supongo que ahora estarás segura, intervino Jamie, siguiendo los movimientos fascinado. Sí. Jenny apoyó una mano en el vientre como tranquilizándolo. Duerme durante horas. A veces, cuando pasa mucho tiempo y no hay movimiento, tengo miedo de que esté muerto. Entonces intento despertarlo. Su mano presionó con fuerza un lado y enseguida fue recompensada con una fuerte patada en la dirección contraria. Y me alegro cuando vuelve a dar patadas. Pero no es solo el niño. Yo me siento hinchada por todas partes. No duele, pero tengo la sensación de que voy a explotar. Es como si necesitara que me tocaran suavemente por todo el cuerpo. Jenny ya no me miraba. Sus ojos se unían a los de su esposo. Supe entonces que se había olvidado de mí y de su hermano. Cierto aire de intimidad los envolvía a ambos, como si esta fuera una historia 1000 veces contada, de la que no se cansara nunca. Su voz ahora era más suave y las manos volvieron a subir hasta los pechos, pesados y apremiantes bajo el ligero corpiño. Y hacia el último mes empieza a aparecer la leche. Se siente cómo se van llenando los pechos poco a poco con cada movimiento del niño y de repente sube con fuerza y por completo. Volvió a cogerse el vientre con ambas manos. No hay dolor, apenas un sofocón, y los pechos producen tal cosquilleo que, si nadie los succiona, parece que fueran a estallar. Cerró los ojos y se reclinó. Acariciaba, incesante, el vientre enorme con el ritmo propio de los encantamientos. Al observarla, llegué a pensar de que si de veras
existían las brujas, Janet Fraser debía ser una de ellas. El estado de trance que la envolvía llenó el ambiente cargado del salón, la lujuria que subyace en lo más profundo, la ardiente necesidad de unirse y procrear. Sin mirarlo podía contar todos los pelos de Jamie, totalmente erizados. Jenny abrió los ojos oscuros en las sombras y sonrió a su esposo, una curva lenta y exuberante de promesa infinita. Y hacia los últimos días, cuando el niño se mueve mucho, a veces se siente como si el hombre estuviera dentro, en una profunda penetración, y se desbordara en el interior. Y cuando comienzan las contracciones, con él, en lo más hondo, es igual, más intenso, un movimiento que reverbera en las paredes del útero, que colma. El niño está quieto entonces, y es como si en su lugar el hombre estuviera dentro. Se volvió hacia mí, de improviso, y el hechizo se rompió. Eso es lo que ellos quieren a veces, ¿sabes? Susurró, sonriéndome con la mirada. Quieren regresar. Al cabo de un rato, Jenny se levantó y voló hacia la puerta dirigiendo una mirada a Ian por encima del hombro, al que atrajo como un imán. Se detuvo cerca de la puerta para esperarlo y miró a su hermano, inmóvil, sentado junto a la chimenea encendida. ¿Te encargarás del fuego, Jamie? Jenny se estiró y arqueó la espalda. La curva de su columna imitó la curva extrañamente sinuosa del vientre. Los nudillos de Ian se deslizaron por aquella y aterrizaron en la base de la columna provocando un gemido en Jenny, y se marcharon. Yo también me desperecé. Levanté los brazos y sentí el tirón agradable de los músculos cansados. Las manos de Jamie bajaron por los costados y se detuvieron en las caderas. Apoyé mi espalda contra él y enlacé sus manos sobre mi vientre mientras las imaginaba acariciando la suave curva de un niño por nacer. Cuando volví la cabeza para besarlo, advertí la pequeña figura encogida en el rincón del sillón. Mira, se han olvidado del pequeño Jamie. El niño solía dormir en el dormitorio de sus padres. Esta noche se había dormido junto a nosotros, conversábamos, pero nadie se había acordado de llevarlo a la cama. Jamie me volvió el rostro para que lo mirara a él y se apartó mi pelo de la nariz. Jenny nunca se olvida de nada. Supongo que Ian y ella sean compañía. Deslizó las manos por la abertura trasera de mi falda. Por ahora, ¿será mejor? De aquí. ¿Y si se despierta? Las manos errantes subieron por el borde, ahora suelto, del corpiño. Jenny enarcó una ceja hacia la figura de su sobrino. Algún día tendré que aprender todas estas cosas. Como su tío. Varios almohadones al suelo frente al fuego. Se tiró sobre ellos y me arrastró con él. El fuego brillaba sobre las cicatrices plateadas de su espalda, como si realmente fuera el hombre de hierro que yo una vez lo acusé de ser, con el núcleo de metal entreviéndose entre los desgarros de la frágil piel. Dibujé las marcas del látigo, una por una. Jamie se estremeció. ¿Crees que Jenny tiene razón?, le pregunté. ¿Que los hombres desean regresar al útero materno? ¿Por eso nos hacéis el amor, acaso? Una sonora carcajada agitó el pelo junto a mi oído. Bueno, no es lo que suelo tener en mente cuando te llevo a la cama, Sassenach, ni por asomo, pero sus manos cubrieron mis senos y los labios se cerraron sobre el pezón. Tampoco digo que Jenny esté completamente equivocada. A veces, sí, a veces estaría bien volver dentro, seguro y fundido. Supongo que saber que si es imposible es lo que nos hace desear engendrar, ya que nosotros no podemos regresar, podemos dar ese regalo valioso a nuestros hijos, al menos por un tiempo. De pronto se sacudió como el perro al salir del agua. No me hagas caso, Sassenach, murmuró. El vino me pone sentimental.